Bueno, hablando un poco del tema de lo que escribís en tus cuentos y siguiendo con Despertar, que es un cuento que a mí me gustó muchísimo, tenés un párrafo en el que dice: ella se encoge en su palacio con sus libros y mentiras para transformarlos en verdad. Primero ensayó con sus labios los movimientos prohibidos. Besó sus libros en el lomo y sintió con ellos a todos los personajes que salían de la transparencia de 100 años de soledad. A mí como mujer y como lectora me encantó leer eso, no porque bese los libros, pero sí porque me deje seducir y porque me deje tocar por las palabras que están escritas en los libros. Y en muchas oportunidades, como mujer que soy, me agarro la cabeza y digo, ¿cómo me gustaría que alguien me diga eso? O que me pase eso. Y me pregunto, a Fernando Oleas, escritor y hombre, ¿le suceden esas cosas? ¿Te conectás de ese modo con los libros? Y por otro lado, ¿qué te pasa cuando alguien te escribe y te dice que se conectó a ese nivel con lo que escribiste? ¿Qué sentís? Te respondo a la segunda parte primero. Bueno. Una satisfacción enorme. Como la satisfacción que me da cuando mis estudiantes llegan del preuniversitario y van al UCLA, UCLA o alguna universidad y me los encuentro en el campus. Se me eriza la piel, verdaderamente, aunque no les digan ni lo demuestre ante ellos, me da una satisfacción enorme saber que de alguna forma he contribuido en algo a través de la escritura. La primera parte, si yo me conecto o no con los libros, claro que sí. Y te voy a decir una cosa, que yo creo que nosotros, y todos nosotros, buscamos en la literatura elementos de verdad. Y cuando yo leía El 100 años de soledad, sé muchísimo de Pilar Ternera y de Milagros la Bella y de todos sus personajes, y me sentía identificado con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos aportaba de alguna forma un ápice de lo que es mi mundo y mi existencia. Pero llega un momento, por ejemplo, en Dostoyevsky, en que estoy leyendo Crimen y Castigo y digo, este soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Y de pronto un personaje mata a alguien y digo, no, ese no soy yo. Ese no. Te saca afuera. Está afuera. Entonces, la literatura, dices tú, cuando lees algún libro, algún cuento, tú lees y vas a decir, este cuento lo pude haber escrito yo. Esta es mi vida. Esta soy yo. Entonces, claro, yo me identifico muchísimo, especialmente con la literatura, con la ficción. Me identifico mucho con los personajes. ¿Qué pasa con el escritor? Porque nosotros pertenecemos a algunos grupos dentro de lo que es Google, y yo estoy en WordPress colaborando con alguna gente ahí. Mucha gente que está queriendo aprender, incluso yo, aprender a escribir, a mejorar sus técnicas. Me pregunto muchas cosas con respecto a los escritores. Por ejemplo, cuando vos escribís algo así como esto, ¿no? Como que ella besa los lomos de los libros. ¿Cómo llegás a un pensamiento como ese? ¿Cómo llega esa imagen a tu mente? ¿Podés reconstruir el momento o me decís, no sé, son cosas que vienen, estoy como en un trance y no podría decirte? Porque yo creo que hay una relación directa entre el libro, literatura y la vida, ¿no? Como decía, nos identificamos con los personajes de alguna forma. Además, me gusta mucho el lenguaje, la lingüística, y aquí hay un juego lingüístico también, porque yo digo lomo, y ese lomo del libro es el lomo también del cuerpo. Lomo del cuerpo. Entonces me identifico y digo, no sé cómo llego a esa idea en ese momento, porque estoy siempre constantemente tratando de relacionar lo que es la vida y la literatura y la ficción. Entonces, ¿cómo llega? Claro, es un momento de inspiración, es un momento y de constante revisión de tus textos. Las historias viven conmigo, están en constante productividad interna, ¿no? Además, yo creo que el escritor es escritor no porque es escritor. El escritor es escritor porque reescribe. Entonces, la buena escritura se da en la constante revisión. Cuando reescribís, ¿guardás por las dudas lo que dejaste antes o eliminás? No. Yo ya al principio dejaba, ahora ya no me importa, porque ya no me caso con las palabras. Antes me casaba con las palabras porque decía, wow, mira esta frase que creé, y no la quería borrar porque decía, no, es que esto no la puedo borrar porque ¿cuánto me costó llegar a esa frase? Ya no me importa, ahora me quedo con la idea.
Voy a enganchar esto que venías comentando del tema de reescribir y de que la escritura viaja con vos a todas partes y te acompaña en tu vida. Estoy colaborando con David Ollier, que es un chico que tiene un blog y la verdad que es muy generoso. Después voy a dejar el link para que la gente lo pueda ver porque él está haciendo algunos talleres de técnica de escritura y está compartiendo con nosotros todo lo que va aprendiendo y los ejercicios. Y una de las cosas que él está planteando como pregunta es, ¿qué utilizas? ¿Libretas para escribir a mano o celular? ¿Qué pasa con la tecnología y la inspiración? ¿Qué usa Fernando Oleas para estas creaciones? Bueno, he utilizado de todo. He evolucionado también porque el sistema también está evolucionando. Pero tengo muchos escritos en libretas, en servilletas, en pedazos de papel, en recibos. ¿Cargas una libreta con vos? No cargo ninguna libreta, ni cargo ni la libreta conmigo listo para poner la idea, porque no sé cuándo me va a salir, de pronto no me sale ninguna idea en una semana y he llevado la libreta en el bolsillo todo el tiempo. Entonces, no llevo libretas. Entonces, pero sí, últimamente, y esto es curioso, porque últimamente yo cuando salgo a hacer ejercicio, estoy en las montañas caminando alguna cosa, mi celular está conmigo porque pongo mi música, me inspira o escucho algo y de pronto es que me siento y escribo en el celular, últimamente. Entonces utilizo distintas formas dependiendo de cómo viene la inspiración, qué es lo que tengo a la mano. A veces el celular se me hace difícil, a veces el celular me corta el deseo de seguir pensando, porque no hay nada como tomar la pluma en tu mano y bailar, ¿no? Y danzar, y trazar las letras, y a veces hacer un churro a un lado mientras estás pensando en lo que te está moviendo, en lo que te está motivando en ese momento. ¿Podemos hacer una pregunta semi-personal? Ya que hablamos de esto de desconectarse de la tecnología y todo, en uno de tus cuentos, Necedad, vos decís, me fascinó ese cuento. Todos me fascinan, estoy sensible últimamente. Decís, me metí por 7 horas en el cajón de pino. Suspendido en ese último minuto me transformé. Era de pino y quería echar raíces. Sí, exacto. Hermoso. Yo me pregunto, ¿a vos te gusta el tema de los deportes al aire libre? Veo que disfrutás de la montaña, del entorno, del lugar en el que vivís. Me hace sentir que vos te sentís parte de la naturaleza. Cuando decís este tipo de cosas, ¿es un modo de renegar de tu condición humana? ¿Te avergonzás de la humanidad? Claro que sí, es un modo de renegar la condición humana. En mi vida personal, no en mis clases, no en lugares ni con gorros que me llamen la atención a él. A nivel pero social. Eso fue publicado, ese pequeño Necedad fue publicado justamente en una revista en UCLA, en UCLA. Y te comento, esto fue hace aproximadamente unos 10 años. Estaba en el patio de mi casa, estaba solo en la tarde, triste o melancólico por lo que sucede en el mundo y por las cosas en general. Y estaba en el jardín haciendo un hueco para plantar al lado de un naranjo. Y mientras hacía el hueco, se me ocurrió, digo, ¿qué pasa si me meto? Digo, yo me meto en el hueco. Hice un experimento que fue meterme en ese hueco, seguí cavando y me metí en el hueco a sentir, ¿no? ¿Pero me estás diciendo que realmente lo hiciste? Sí, claro, es parte, pero me acuerdo que llovía y tenía ese gran deseo de echar raíces para poder de alguna forma comunicar al mundo entero. Pero entonces no es solamente una metáfora, o sea, hay muchas cosas que tú vas a ver en mi escritura que no sabes si son elementos, qué fue lo que verdaderamente hizo que yo. Y hay una decepción. Bueno, es que me hubiese imaginado muchos otros de tus cuentos menos este. Este es el único que no me hubiese imaginado que nacía de la realidad. Claro, y una decepción total, porque hablo de que no hay posibilidad alguna de arreglar el mundo. En el momento que llegue un nuevo hombre a arreglar el mundo, hago una alusión a Jesucristo, a un ser espiritual. En el momento que llegue ese ser espiritual, lo cancelará. Sí, decís... Y eso es todo, porque las políticas y el mundo en general no entiende estos elementos. No es que no entiende, no quiere entender, no le conviene, porque no es parte de la producción
Justo tengo remarcado porque decís, luego vendrá un hombre más cuajado que convulsionará los cielos y lo matarán. Y las letras se escribirán interminables hileras de éter, escupiendo de su tintero necio la falsedad del mundo para memoria de los cielos y para el recuerdo humano. Como que estás sin esperanzas, Fernando. ¿Qué pasa con un líder que trata de alguna forma mover esos elementos? Lo cancelan. Y podemos tener ejemplos interminables, ¿no? de aquellos seres que de alguna forma han llegado al mundo para cambiarlo, para la mejora, y los han cancelado. Habrá que escribir más libros, seguir haciendo fuerza. Vos estás en Estados Unidos, escribís en tu cuento Vivo del Norte, que me parece súper interesante para personas como yo que hemos vivido en países del primer mundo viniendo de Latinoamérica. Es todo un choque cultural, es una manera de ver que se puede vivir de otro modo, en lugares en los que las cosas funcionan, pero en los que, como vos describís, la calidad de la vida humana es totalmente diferente, ¿no? Mucho más fría, mucho más cerrada, menos abierta. Mi pregunta es, los que vivimos afuera de esas grandes sociedades evolucionadas, vivimos mejor en el sentido humano. ¿Vivimos mejor porque somos más sabios o porque desconocemos y no tuvimos la opción? ¿Qué pasa con los hombres que se van al norte? ¿Siguen siendo los mismos o se adaptan a las nuevas sociedades? ¿Se olvidan de quiénes son y de dónde vienen? Qué pregunta tan cargada, muy bonita la pregunta. No sé cómo te la voy a responder, pero yo creo que cuando venimos al norte, a los Estados Unidos, ¿no? Hay un cambio, hay un choque cultural y hay una resistencia incluso durante los 2 o 3 primeros años, hay una resistencia a quedarse en el país porque te hace falta, empiezas inmediatamente a extrañar los aspectos sociales de tu país de origen. En este caso para mí era Colombia, Ecuador, mis países de origen. Empiezo a resistir porque me encuentro en ese momento solo, sin amigos y sin nadie. No hay manera de verdaderamente, a través de los años en este país, establecer verdaderas amistades, porque son relaciones que se establecen a través de tu trabajo y a través de tu función social. Pero no hay grandes reuniones, acercamientos el fin de semana. No es como en Latinoamérica, que de pronto tuviste una noche agradable y estás con la resaca y el día de mañana llega alguien, te golpea la puerta y te dice, Verónica, levántate, y tú dices, no me quiero levantar. No, nunca me ha pasado. Se meten hasta adentro, hasta tu cuarto, y no, eso no sucede. ¿Esto que sentís vos es algo que sentís que es compartido con el resto de las personas que se van hacia el norte? Sí, es compartido. Y eso, yo diría que yo sufro un poco menos de eso porque me encuentro en un ambiente completamente distinto, porque estoy en el ambiente universitario, mi capacidad social en la universidad es más amplia, pero no se extiende esa capacidad social a mi casa, a hacer un asado, claro, o cualquier cosa el fin de semana, no hay. ¿Y por qué el hombre que se va hacia el norte añora pero no vuelve al sur? No vuelve al sur quizás porque somos animales de costumbre, Verónica. Somos animales de costumbre. Cuando llegamos a tener cierta holgura económica, llegamos de alguna forma, a través de la vida siempre estamos buscando una fórmula para poder sobrevivir, para poder vivir no necesariamente con lujos, pero vivir cómodamente. Entonces, irse del norte, irse de los Estados Unidos a Latinoamérica, sería perder ese flujo económico. Entonces a veces decimos, ¿qué llego y qué voy a hacer yo allá? O sea, es el elemento de la sobrevivencia, ¿no? Y además la corrupción política que se da en el mundo entero y que permitimos que continúe esa corrupción política porque todavía Latinoamérica se sigue vendiendo algo